Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Y es que el espiritismo en realidad se puede explicar de una manera muy sencilla, ya que se basa sencillamente en constatar que hay vida después de la muerte física. Esto pues es un punto en común con muchísimas religiones, con muchísimas filosofías. Lo que pasa es que el espiritismo no solamente lo expone, sino que también de alguna forma lo prueba, pues gracias a muchísimas comunicaciones confrontadas, contrastadas, hechas con cuidado, donde se ve que efectivamente parece ser que no todo termina con la muerte física. Pero no solamente eso, tiene un segundo pilar muy importante, que es la posibilidad, la facultad que tenemos de comunicar, a veces adormilada, de comunicarnos con los espíritus que no están encarnados en este momento, con los espíritus que decimos. Esta comunicación es muy interesante. ¿Por qué? Porque, por un lado, si se trata de una comunicación con espíritus superiores, de una vibración alta, de conocimiento, pues nos pueden aportar consejos, ayuda, orientación, de alguna forma ánimo para la vida cotidiana. Pero si por el contrario la comunicación se realiza con espíritus, digamos, de una vibración baja, que están atrasados, con problemas, con desconocimientos, pues es lo contrario. Somos nosotros los que les ayudamos, los que procuramos orientarles, esclarecerles, de alguna forma recordarles que están en otra dimensión y las posibilidades que tienen a partir de ahí. Eso es de las labores de voluntariado más enriquecedoras que se puede encontrar. Desde luego el voluntariado en nuestra vida cotidiana, pues con los necesitados, con los que no tienen a lo mejor que comer o no tienen donde dormir, es importantísimo, pero el voluntariado con un desencarnado es algo especial, porque no mucha gente lo hace, el esclarecerlos. Entonces, de ahí la importancia de la mediunidad. Bien, todo esto pues lo tenemos con más detalle desarrollado en las obras de Allan Kardec. Los 5 libros de la codificación, entre ellos pues los más conocidos, quizá el libro de los espíritus, el libro de los médiums, y en otras muchas obras complementarias, que son todos aquellos libros, algunos psicografiados, otros inspirados, obtenidos por espiritistas serios. Bien, pues en uno de estos libros de la codificación tiene una introducción que se llama Caracteres de la revelación espírita. Y entre otros asuntos, entre otros muchos asuntos, nos comenta que los textos sagrados, entre ellos la Biblia, así como otros muchos libros de espiritualidad, en general nunca deberían interpretarse al pie de la letra, porque correríamos un gran error. Es decir, siempre hay que tener en cuenta que la mayor parte de los libros de espiritualidad están redactados en clave alegórica, haciendo uso de símbolos. Por ello, alegorías, mitos, parábolas, son recursos que han usado los espíritus para comunicarse y poder así de alguna manera solventar el abismo que hay entre su pensamiento puro, puesto que al ser espíritus son pensamiento puro, y nuestro conocimiento, muchas veces limitado y cercano a la materia. Entonces, precisamente el uso de alegorías, de símbolos, de parábolas, es lo que les hace de alguna forma eternos. Puede pasar el tiempo, puede pasar, incluso se puede cambiar de una zona, de un espacio a otro, pero si se sabe interpretar bien, pueden todavía facilitarnos una gran enseñanza. En particular, el primero de los libros bíblicos, el Génesis, requiere una cuidada interpretación alegórica que, si hacemos el esfuerzo, nos permitirá descubrir las raíces de la forma de ser y actuar del ser humano, o sea, de nosotros. Veámoslo con un ejemplo que además me va a permitir introducir el tema de la conferencia de hoy. Y os pongo un poco en contexto. Seguro que es algo que conocéis, que os suena. Adán y Eva están en el paraíso, donde Dios les pone allí para que trabajen, para que crezcan, para que se multipliquen y pongan nombre a las plantas y a los animales. Es decir, les da esa potestad. ¿Qué quiere decir? Que les da el señorío de todo lo creado, ¿vale? Con una excepción, si recordáis. Dice, de todos los árboles del jardín podrás comer, pero del árbol del conocimiento, del bien y del mal, no comerás, porque el día que comas de él, morirás. Dice.
Y el relato, pues bueno, sigue con un conocido párrafo en el que de repente aparece una serpiente que, muy sibilina ella, le dice a la mujer: ah, entonces Dios os ha dado la posibilidad de comer de todos los árboles del paraíso. A lo que responde la mujer, dice: no, no. Dice: podemos comer de todos, pero no del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque nos ha dicho que si comemos de él, moriríamos. A lo que responde la serpiente. Atención, dice: no moriréis en modo alguno, sino que Dios sabe que el día que comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como dioses. Quedaos con este último párrafo: seréis como dioses. Bueno, pues el resto ya lo conocéis y además no viene a la cuenta, me quería quedar únicamente con este párrafo. ¿Cómo podemos interpretar simbólicamente este texto? Pues déjame que te cuente, limeño. El árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué representa? Hombre, a mí siempre me ha parecido como un poco infantil la explicación esa de que Dios pone un árbol a modo de tentación para poner a prueba al ser humano. Es decir, no puede ser que Dios, que es la bondad infinita, nos haya hecho esa jugarreta de si logras superar la tentación, fenomenal, eres premiado, pero si caes, eres castigado. A sabiendas que, siendo Dios, pues sabía que íbamos a fallar. Con lo cual, yo creo que merece la pena una explicación simbólica más profunda que, por cierto, en su día consultamos en la mesa mediúnica que celebramos en esta casa. Veámoslo. Nos dice el relato que el árbol estaba en medio del jardín. Nos dice así tal cual. Es decir, era asequible, o accesible, mejor dicho, era accesible. Entonces, ¿qué significa eso? Si es el árbol del conocimiento del bien y del mal, significa que Dios ha abierto la posibilidad del mal, lo cual es tremendo. Dios ha abierto la posibilidad del mal, pero atención, en virtud de un bien mayor, que es la libertad. Es decir, si solamente estuviese la posibilidad de hacer el bien, pero de una forma obligada, ese bien no tendría ningún sentido, no tendría ningún valor. El bien tiene valor cuando ejercitamos nuestro libre albedrío y optamos por él, y desarrollamos frente a los demás, frente a nosotros mismos, algo bondadoso, bueno, a riesgo de que nos equivoquemos y eventualmente cometamos errores, cometamos el mal. Pero ese mal es querido en virtud de ese bien mayor que es la libertad. Claro, esto digamos que se completa gracias a la ley de reencarnación que alcanza su pleno sentido. ¿Por qué? Pues porque si nuestra voluntad es progresar, pero fallamos, pues lo bueno es que no tenemos una oportunidad más, sino muchísimas más. Es donde la ley de la pluralidad de existencias alcanza su sentido, donde se cierra el ciclo y donde vemos que al final el mal al final lleva al bien, gracias al ejercicio de esa libertad y una de las leyes morales, que es la del libre albedrío. Bien, tercero, la serpiente. La serpiente, en mi opinión, tiene un sentido sutil mucho más allá de la simpleza de calificarla como Satanás o el demonio. Entre otras cosas, porque nos dice el libro de los espíritus y la razón, que no podemos concebir un ente dedicado eternamente a hacer el mal. Y sobre todo sin posibilidad de ser perdonado por Dios. No cabe en la cabeza de nadie. Hay espíritus malvados, cierto es, pero todos están llamados a la ley del progreso y a mejorar antes o después. Por tanto, nada de demonios, como se entiende a lo mejor por parte de las religiones tradicionales. Pues bien, entonces, ¿qué representa la serpiente? Acudamos de nuevo a la simbología. Bueno, pues una serpiente es un animal que se arrastra por la tierra, es decir, un animal pegado a la tierra. El conocimiento esotérico nos enseña que la tierra es el símbolo de la materia. Por tanto, la serpiente en este relato es la tentación por la materia, por un apego a la materia. Y esta es la tentación profunda de la serpiente, distraer al ser humano de un trabajo y unos valores espirituales a cambio de un apego exagerado a lo material, a la materia. Y entonces llegamos al cuarto punto. ¿Y qué es la tentación en sí? ¿O cómo podemos interpretar alegóricamente el tema de la tentación en sí? El seréis como dioses, que le sugiere la serpiente al ser humano. Bueno, pues ¿cómo reflejamos a un dios? Pues ser como dioses es tener una vida lo más prolongada posible, incluso ser inmortales, saberlo todo, tener belleza, tener fama, tener poder, mandar
sobre otros. Eso es como, son las características que tradicionalmente aportamos o atribuimos a los dioses. Ahora bien, fijaos, la tentación entonces viene de seréis como dioses, no desde la espiritualidad, sino desde la materialidad. Seréis como dioses, la materia os puede endiosar. Es la tentación profunda de este párrafo. Bueno, pues seguramente ya estáis viendo por dónde van los tiros y por qué el título de esta conferencia, el transhumanismo. Ya que con esta ciencia, por llamarla de alguna manera, porque en realidad es una compilación de varios saberes, de distintos conocimientos y desarrollos del ser humano, pero sí es cierto que actualmente el ser humano, más que nunca, se está aproximando a esa sugerencia de seréis como dioses. Ahora bien, en sentido positivo, negativo, neutro, depende de las circunstancias. Bueno, pues veámoslo y tratemos después de confrontarlo con la doctrina que nos han transmitido los espíritus. ¿Qué es el transhumanismo? Para empezar. Bueno, pues en 1957 el biólogo y ensayista Julian Huxley, que por cierto fue el primer presidente de la UNESCO, en un ensayo publicado en Londres escribía: la especie humana puede, si quiere, trascenderse, es decir, superarse a sí misma como humanidad. Decía ya en el 57. Necesitamos un nombre para esa nueva creencia. Quizá el de transhumanismo pueda servir. El hombre sigue siendo hombre, pero superándose a sí mismo, realizando nuevas posibilidades relativas a su naturaleza humana. Bueno, pues bien, actualmente, poco más de 60 años después de esas palabras y bajo el desarrollo de las llamadas tecnologías emergentes, como puede ser la ingeniería genética, la nanotecnología, que es la tecnología de las cosas microscópicas, la inteligencia artificial o las neurociencias, asistimos a la puesta en práctica de ese transhumanismo, superando en muchas ocasiones a la ciencia ficción y a las puertas de ser parte de nuestra realidad cotidiana. A poco que ojeéis la prensa veréis que es así, ¿no? Hace unas pocas semanas Elon Musk ha desvelado que una de sus empresas, llamada Neuralink, ha colocado un implante cerebral, una especie de chip, en un paciente del que poco se sabe, salvo que podría padecer una parálisis por lesión en la médula espinal. Y hace unos pocos días, por cierto, han salido nuevas noticias acerca de este paciente, donde, según se ha dicho en los medios de comunicación, con ese chip implementado en su cerebro, es capaz de mover el ratón de un ordenador. Es decir, yo ya no tendría que tener esto en la mano. Me ponéis un chip y entonces pienso y se cambian las diapositivas. Tal cual. Bien. El filósofo sueco Nick Bostrom, que es este señor que está aquí, de la Universidad de Oxford y director del Instituto para el Futuro de la Humanidad, es uno de los principales defensores del transhumanismo y lo define de la siguiente manera. Textualmente dice: es un movimiento cultural, intelectual y científico que afirma la obligación, remarco, obligación, dice él, de mejorar las capacidades físicas e intelectuales de la especie humana y la posibilidad de aplicar al hombre las nuevas tecnologías que puedan limitar los aspectos indeseados y no necesarios de la condición humana, como el sufrimiento, las enfermedades, la vejez e incluso su condición mortal. No sé si estáis percibiendo la trampa de todo esto. Suena muy bien, ¿eh? Suena muy bien. Es decir, si podemos superar el sufrimiento, una enfermedad, la vejez, dices, ¿por qué no? Bueno, es por eso que aquí tenemos que detenernos, yo creo, para comprender exactamente lo que es el transhumanismo, ya que no se trata simplemente de mejorar la salud, eliminar una discapacidad o curar enfermedades, sino, aquí está la clave, producir seres humanos más fuertes, más rápidos y atléticos, más inteligentes y más longevos. Bueno, lo dejo aquí, vamos a seguir. Volviendo al ejemplo de Elon Musk, el implante de chip en el cerebro, que por cierto no es una novedad, no es el primero que ha implementado un chip en el cerebro de un paciente. Hasta ahora se hacía con un fin terapéutico, recuperar la vista, la movilidad, mitigar un dolor crónico o incluso paliar un trastorno convulsivo. Esto ya se está aplicando, pues estos chips implementados en el cerebro no hacen otra cosa que suplir defectos de conexiones eléctricas de las neuronas. ¿Sabéis cómo funcionan las neuronas del cerebro? Es decir, no están unas unidas a otras, sino que la conexión de una con otra es a través como de mini chispazos eléctricos. Cuando a lo mejor
falta la mielina o falta algo y no existe esa conexión, pues entonces se produce una ruptura y es lo que da lugar pues, a enfermedades neurodegenerativas y todo este tipo de cuestiones. Entonces, los chips lo que hacen es suplir esos defectos para permitir que el cerebro funcione bien. Entonces, ya os digo, hasta ahora, a lo mejor pues, para pacientes determinados se estaba utilizando. Eso no es transhumanismo. Por más que nos dé como grima eso de implantarnos un chip en el cerebro, sino que, bueno, lo mismo, diría que no es transhumanismo el hecho de que yo lleve gafas, o mi vecino una prótesis de cadera, o todos me temo un implante dental. Eso no es transhumanismo, es decir, eso entra dentro del progreso humano, el progreso científico, el progreso humano, y llamado a atender a una vida mejor, o cuanto menos una mejor calidad de vida. Y esto éticamente es perfectamente admisible. Yo, vamos, al menos no tengo ninguna duda. Es éticamente admisible. Por mucho, insisto, que nos llame la atención eso de implementarnos un chip en el cerebro. Lo que sería transhumanismo sería implantar chips o prótesis artificiales para obtener, atención, facultades superiores a las normales del ser humano. Porque entonces eso ya no entra dentro del progreso, ya es implementar una condición artificial adicional. Pues por ejemplo, tener una vista de halcón, cuando lo normal es que el ser humano no tengamos vista de halcón, porque no la necesitamos, no somos depredadores, no necesitamos ver un ratón a 2 kilómetros para alimentarnos, cosa que los halcones sí, ¿no? O capacidad de escuchar ultrasonidos, o tener nanorobots en nuestra sangre capaces de restaurar cualquier defecto con que se topen, pues alargando nuestra vida, o tener, volviendo a esto, un chip en el cerebro que nos permita conectarnos a Internet sin necesidad de usar un dispositivo externo como puede ser el móvil o un ordenador. Eso sí que sería transhumanismo. Y el ser humano resultante de esa tecnología es lo que llaman poshumano, ¿vale? Y aquí radica el debate ético sobre su conveniencia o no. Para los que os guste la ciencia ficción, no hace falta que os lo diga, y los que no, os recomiendo la serie Black Mirror, de televisión, que bueno, busca siempre, a lo mejor, situaciones un poco al límite, pero que busca la situación o la problemática adicional de implementar inteligencias artificiales o inteligencias avanzadas en el ser humano sin tener en cuenta las consecuencias. Es ciencia ficción, pero plantea determinadas circunstancias que da para pensar, Fijaos, en una reunión sobre transhumanismo celebrada en Nueva York en junio de 2013, que ya han pasado unos años, conocida como la Global Future 2045, Futuro Global 2045, se expuso una hoja de ruta hacia un futuro deseable, según ellos, para el año 2045. Y atención, porque faltan 21 años. Y esto está ya, ¿no? Entonces, en concreto, las acciones que se proponían delante de magnates de las tecnologías y delante de políticos, de gente con cierto renombre, era la siguiente. En primer lugar, acciones sobre los genes o moléculas de ADN en general, es decir, manipulación genética. Lo que quieren, de alguna forma lo planteaban, era eliminar, digamos, esa conciencia contraria a la manipulación genética que hasta ahora en la bioética impera. Es como un paso que a mí me parece un poco preocupante, porque habría que escuchar lo que dicen los médicos. Y esto, por cierto, un premio Nobel de Medicina, que ahora no recuerdo ni apunté el nombre, pero reciente, dice, bueno, vale, muy bonito, pero está por verlo. Primero, porque no sabemos qué gen manipular, pero segundo, no sabemos qué puede pasar, porque un gen no sencillamente lo cambio y ya está, ¿no? Sino que a continuación hay una serie de enzimas que se liberan que podría dar lugar a algo no querido, ¿no? Entonces, este científico pedía ante todo calma, tranquilidad, ¿no? Prudencia. Pero bueno, en un foro, delante de dirigentes políticos y delante de, por supuesto, de científicos y de magnates de la tecnología, lo expusieron como tal, manipulación genética para una mejora del ser humano. Segundo, acciones sobre células, órganos y tejidos, aunque sea utilizando química. Lo cual ya a mí se me pone la carne de gallina, es decir, incluyendo sustancias, drogas incluso, que lleven pues a un alargamiento de la vida humana. A partir de ahí, bueno, podéis soñar todo lo que queráis, porque es lo que se planteaba.
En tercer lugar, acciones sobre la capacidad cognitiva, sobre la mente o sobre la inteligencia. Y por último, acciones para la prolongación de la vida tal cual. Es decir, existen institutos destinados pues, a combatir la muerte basándose en la premisa, que yo no sé si es cierta, de que la muerte es una enfermedad más basada muchas veces en la oxidación de nuestros órganos. Entonces, a partir de ahí, pues, y basándose en todos los demás, tendría que ser 1, 2, 3 y 4, ahora que lo veo, me ha quedado muy bonito, todo como uno, así no sabemos cuál es el primero y cuál es el último. Bueno, pues cosas, como veis, no utilizo inteligencia artificial. Bien, bueno, en mi humilde opinión, y sin ser un profesional de la medicina, pienso que si lo que se quiere es prolongar la vida, más que por impensables operaciones de mejoramiento genético, y dado además que se dice que la influencia de la oxidación y de los genes es tan solo un 20% del envejecimiento, pregunto yo, ¿no sería más lógico o más humano atender causas ambientales, la buena alimentación, ejercicio físico, cuidados médicos y buenos hábitos de vida? Es decir, calidad más que cantidad. Insisto, en mi humilde opinión. Esto es una opinión y como tal es opinable. Pero lo demás me empieza a parecer que está un poco en el límite, en la frontera, ¿no? Bien. Los teóricos de este movimiento piensan que el transhumanismo no es el objetivo final, sino una fase de transición hacia el poshumanismo. La palabra poshumano salió antes, como el ser humano resultante de este proceso. Nick Bostrom, el pensador sueco que antes hemos citado, define a los poshumanos como seres futuros cuyas capacidades básicas exceden la de los humanos presentes, en tan gran medida, dice, que ya no son inequívocamente reconocidos como humanos según nuestros estándares actuales. Y lo dice un profesor de Oxford y se queda tan ancho. El factor que haría posible la transición hacia el poshumanismo, pues sería la inteligencia artificial, dicen. Otro ingeniero de ciencias de la computación, llamado Raymond Kurzweil, famoso inventor y empresario vinculado a Silicon Valley, en California, dice que la especie humana está a punto de dar un salto evolutivo mediante tecnología artificial para convertirse, fijaos, en una nueva especie. Es decir, el Homo sapiens sapiens, que es lo que somos nosotros actuales, llegaría a su final, como llegó en su momento nuestros antecesores, para dar lugar al poshumano. Para quienes sostienen estas ideas, la batalla está en pleno auge. Y mientras que la inteligencia humana pertenece, dicen, en su estado natural sin más avances que los propios de la acumulación de conocimientos, observan que la inteligencia artificial está progresando exponencialmente. Y por eso justifican la utilización de la inteligencia artificial en nuestro ser, en nuestro existir. Uno de los defensores es el neurocientífico Anders Sandberg, que es el señor de allí, de vuestra izquierda, otro profesor, por cierto, de la Universidad de Oxford, que opina o se manifiesta a favor, fijaos, esto ya es de ciencia ficción, a favor del trasvase del contenido de nuestro cerebro a un ordenador, para de esta manera prolongar la vida humana en una especie de vida posbiológica y por tanto poshumana. Si a alguien se le está poniendo la carne de gallina, que no se sorprenda. A mí me están entrando los calores. Bien, luego voy a retomar eso, pero os voy a poner un ejemplo que me ha parecido muy curioso. Neil Harbison, en la foto, es un hombre de 39 años. Es un activista cyborg y de hecho es la primera persona en el mundo reconocida como cyborg por un gobierno, el británico. Y la primera persona con una antena implementada en la cabeza. Asegura que la antena le permite ver y percibir colores invisibles como infrarrojos y ultravioletas, así como recibir imágenes, vídeos, música o llamadas telefónicas directamente a su cabeza, desde aparatos externos que puedan ser móviles o satélites. Es, por cierto, cofundador de una fundación, la Cyborg Foundation, que es una organización internacional dedicada a ayudar a los humanos a convertirse en cyborgs. Es decir, esto está ahí, fuera de las paredes del centro espírita, de las paredes de esta ciudad.
Bueno, como sabéis, especialmente aquellos de vosotros, entre los que, por cierto, yo me encuentro, que os guste la ciencia ficción, cyborg es una palabra que viene del acrónimo inglés organismo cibernético, es decir, una criatura compuesto de elementos orgánicos y dispositivos electrónicos, cibernéticos, mecánicos y tecnológicos. Todo ello con la intención de mejorar las capacidades de la parte orgánica mediante el uso de la tecnología. Bueno, pues lo más llamativo, desde luego, bueno, pues es la antena de Harbison, implantada permanentemente en su cabeza desde 2004. Al cálculo debía tener 19 años, por ahí. Está osteointegrada dentro de su cráneo y sale de su hueso occipital. La antena asegura que le permite ver, como antes comentaba, pues frecuencias del espectro de luz, incluyendo pues, infrarrojos, ultravioletas, y además le permite una conexión a Internet con conexión a satélites y cámaras externas. Bueno, es algo, ya os digo, que está ahí. Pero la cuestión va aún más lejos, retomando un poco lo que antes comentaba Anders Sandberg. Los poshumanistas no tienen en este sentido inconveniente en trasladar la inteligencia humana a una máquina, creando así lo que se llama cyborg o avatar. O en palabras comunes, para entendernos, se especula que llegará un momento en el que podamos hacer una copia en un ordenador potente de los datos que tenemos en nuestro cerebro. Hoy día no es posible, porque los ordenadores con que contamos no tienen esa capacidad, pero se habla si con el desarrollo del ordenador cuántico ello sería una realidad. Imaginaos, es decir, una vez que mi cerebro no, los datos de mi cerebro los pueda volcar pues en un ordenador potente, pues a lo mejor los podría enviar a Alpha Centauri, a la constelación de Alpha Centauri, y allí en destino, pues a lo mejor crean un cyborg y yo de repente estoy en Alpha Centauri. No necesito una nave espacial para trasladarme, sino que lo que irían son los datos de mi cerebro, dicen ellos. O cuando este cuerpo no dé para más, pues cojo, me vuelco un ordenador, hacen un cuerpo artificial, vuelven a volcar del ordenador al cuerpo y yo sigo. Parece ciencia ficción, pero se está hablando en foros de gente muy seria de este tipo de cuestiones. Seréis como dioses. Te decía al principio y ahora comprendéis esa introducción que no es que se me fuera la pinza, sino que era necesaria para el desarrollo que quiero hacer. Ahora bien, y antes de seguir como espiritista, hay un pero muy grande que quiero objetar. Como podéis daros cuenta, los científicos que están trabajando en este proyecto son esencialmente positivistas, es decir, materialistas. Me refiero a que posiblemente consideren que el ser humano está compuesto únicamente de materia, si no, no tendría sentido todo esto de lo que estamos hablando. Empezaría a ser ilógico. Y a esta opinión personalmente me surge una crítica. Es que yo, la crítica es ahí, ¿quién soy yo? Es que yo, mi yo esencial, soy solo mi cerebro. Soy solo un montón de datos que a lo largo de mi vida he ido generando de recuerdos, de estudios, de libros que he leído, de relaciones. ¿Soy solo mi cerebro? ¿O soy algo más? Como una serie de sensaciones, experiencias, difícilmente a veces comunicables, sentimientos, intuiciones. Yo no soy yo sin la interrelación que tengo con cada uno y cada una de vosotros. Eso lo tengo clarísimo. Yo, si no hubiese pisado en este centro espiritista, no os habría conocido. Sería distinto, a lo mejor no esencialmente distinto, pero sería un poco distinto. Si yo no hubiese conocido a mi marido, sería otra persona. Totalmente distinto. No sé si mejor o peor, probablemente peor, pero sería otra persona. Eso no se puede volcar en un ordenador, por muy potente que sea. Entonces, no lo sé. Hay una serie de cuestiones ahí, intuiciones y conciencia. Somos conciencia en una gran parte. Eso difícilmente es ubicable en un solo órgano físico que dicen que es el cerebro. Difícilmente. Pero aún voy más allá, todavía. ¿Sabéis que el espiritismo, acreditado por innumerables testimonios, ECMs, experiencias cercanas a la muerte, terapias de regresión, en ocasiones, transmite que mi yo esencial
no son solo las experiencias de mi vida presente, sino también de muchas anteriores, las cuales, por cierto, dan respuesta al porqué de mis dificultades, de mis limitaciones, de mi personalidad, de mi idiosincrasia, de mis enfermedades. La ley, me sale reproducción, la ley de la reencarnación, bien entendida, explica o puede explicar quién soy yo y para qué estoy aquí, qué quiero, a dónde voy, de dónde vengo, las grandes preguntas de los filósofos. Pues esto, que me perdonen los mejores informáticos, pero no hay manera de volcarlo como meros datos en un ordenador por muy potente que sea este. Bueno, dejo esto, voy a continuar todavía con la parte, digamos, técnica, luego retomaremos el espiritismo. En resumen, el problema de fondo con el poshumanismo es la clásica cuestión llamada problema mente-cerebro, que a su vez es considerar si el ser humano es solo materia o es algo más, llamémoslo espíritu, alma o energía. ¿Somos solo materia o somos algo más? Es que esta es la gran pregunta. Yo siempre digo que la gran pregunta no es si Dios existe o no, que es una pregunta muy importante, ¿eh? Y cada uno se la tiene que resolver. Pero yo siempre digo que la gran pregunta no es si Dios existe. La gran pregunta es si solo somos materia o somos algo más. Por ello, me parece una simpleza los que afirman que la inteligencia, la conciencia y todo lo que se relacione con la mente humana es simplemente como el software del cerebro, un programa o una aplicación, una app, usando el símil informático. Pensamiento y mente, en mi opinión, no es equivalente a cerebro, ni se compone de materia como las neuronas o sus conexiones, sino que hay una realidad, una parte que es realidad inmaterial. Si no, no damos explicaciones al ser humano como una totalidad, es imposible, entramos en contradicciones. Y esto no porque lo diga yo en estos momentos y desde este foro como representante que me habéis hecho de un grupo espiritista en esta hora, ¿no? Muchos, afortunadamente muchísimos científicos también, desde el dualismo neurofisiológico y metafísico, vaya palabrejas que os estoy soltando, que por cierto es también lo que defiende el espiritismo, y acorde con la tradición cristiana, hindú, budista, musulmana, casi en todas las religiones, del concepto de persona, pues resulta que el cerebro y la mente, el cuerpo y el alma, son realidades distintas, aunque en esta encarnación presente, actualmente, unidas, allá otra palabra, unidas hipostáticamente, que no es una palabrota. El problema de la unión hipostática es un problema que muchos filósofos se han planteado de cómo dos realidades, por cierto, no han resuelto, cómo dos realidades tan distintas como es el cuerpo que es materia y el espíritu que es espíritu, por tanto, cómo se pueden unir. Bueno, pues esto el espiritismo lo ha resuelto con una increíble sencillez, gracias al concepto de periespíritu, que es el revestimiento del espíritu, que tiene una naturaleza semi-espiritual, que procede del fluido cósmico universal adaptado a las circunstancias en este momento del planeta Tierra, quintaesenciado y que precisamente permite la unidad de materia y espíritu, gracias a ese paso intermedio. ¿Vale? Bien. Pues bien, lo que propone el poshumanismo, de ser posible, trasciende lo que se puede hacer con fines de mejorar la salud, que ya os digo que es algo perfectamente asumible y me parece ético, incluso necesario, ¿no? En esas supuestas máquinas pensantes de las que hablan, pues ya no habría ni genes, ni herencia, ni enfermedades que curar. Simplemente ya no habría seres humanos. Esto es así. Para los poshumanistas, los futuros sucesores del Homo sapiens no serán carne y hueso, sino máquinas, robots, cyborgs, avatares, a base de chips, cables y nanopartículas. Tal vez inteligentes, pero inteligentes a su manera, con una lógica fría, racional, pero fría, porque a veces cuando se habla de estas cosas te das cuenta que qué bien el ser humano cuando cometemos errores y gracias a esos errores alguien nos da la mano, nos levanta y nos dice ánimo, que tienes otra oportunidad. No todo se termina del error. A veces error es humano. A ver, ¿cómo he dicho? Errar es humano. Y si eso nos hace humanos, bienvenido sea el error, si a cambio de ese error
podemos mejorar, podemos progresar. Pensaba yo, organizando un poco esta conferencia, que sí, de acuerdo, inteligentes a su manera, que hasta se podrían clonar e inmortalizar, pero, un pero muy grande, carecerían de sentimientos, amor y todo lo mejor que albergan los auténticos seres humanos. Y es que pienso yo, que a lo mejor estoy equivocado, no lo sé, pero no hay ordenador o robot, por muy potente que sea, que pueda explicar un sacrificio hecho por amor o un acto de perdón. ¿Cómo explicáis un acto de perdón? Cuando menos te lo esperas, cuando piensas que entre dos personas hay un abismo insalvable porque se ha hecho una faena o hay algo que se ha interpretado mal y de repente una llamada por teléfono que te pone la carne de gallina y, oye, vamos a hablar. Eso no lo puede explicar la lógica de un ordenador. Eso es algo humano. O sea, el perdón es humano, es un tesoro. O un negarse a sí mismo. Pues una madre que se queda en vela toda una noche porque su hijito tiene fiebre. ¿Eso cómo se explica? Imposible. Eso es puro sentimiento, es puro amor y por tanto es inmaterial, porque no sé, no entraría dentro de la lógica robótica, digo yo, no lo sé.